¿Quieres crear contenido sin mostrar tu cara y monetizarlo? Con el método Lobo te enseño a hacerlo fácil y rápido. Inscríbete ahora y empieza a ganar desde ya. Inscripción abierta. La llegada de la luna llena en los días antiguos, cuando las leyendas y los mitos caminaban entre los hombres, el templo Shaolin se alzaba como un bastión de paz y sabiduría. Situado entre montañas imponentes y rodeado por un bosque espeso, este lugar era hogar de monjes que dedicaban sus vidas a la meditación y al arte del kung fu. La rutina era serena, marcada por el sonido de los gongos, el murmullo de los mantras y el susurro del viento que cruzaba las hojas de los árboles. Sin embargo, en una noche específica, la calma del templo fue quebrantada por algo más antiguo que la misma historia, el rugido de la luna llena. A medida que el sol se ocultaba tras las montañas, los monjes realizaban sus últimos ejercicios del día. El aire se impregnaba de serenidad, y todo parecía como siempre. Sin embargo, el maestro Wei, un anciano conocido por su sabiduría y fuerza mental, sintió una perturbación. «Algo no está bien esta noche», murmuró mientras observaba el horizonte, teñido de rojo por el ocaso. La luna llena se alzó imponente en el cielo, derramando su luz pálida sobre el templo. Dentro del bosque, entre las sombras de los altos árboles, un par de ojos amarillos brillaban con intensidad. La criatura, una amalgama de hombre y lobo, esperaba pacientemente, sus sentidos afilados detectando cada movimiento en el templo. No era una bestia ordinaria. Algo oscuro y maldito habitaba su esencia. En el silencio de la noche, los monjes comenzaron sus meditaciones. El sonido de sus respiraciones rítmicas llenaba el aire, ajenos al peligro que acechaba tan cerca. Pero el bosque no permaneció en silencio por mucho tiempo. Un aullido ensordecedor rompió la tranquilidad, resonando como una advertencia que hacía eco entre las montañas. Wei se puso de pie de inmediato, sus ojos enfocados en la dirección del sonido. «Monjes, prepárense», ordenó, su voz calmada pero firme. Sabía que algo maligno estaba a punto de atacar. Los jóvenes discípulos lo miraron con asombro. Nunca antes habían visto al maestro mostrar preocupación. Mientras las sombras se alargaban y la luna brillaba con más fuerza, la criatura finalmente salió de su escondite. Era más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado, con garras tan largas como dagas y un pelaje oscuro que parecía absorber la luz lunar. El primer encuentro estaba cerca. Las puertas del templo, que habían resistido décadas de tormentas, ahora parecían débiles frente a la amenaza que se aproximaba. El templo Shaolin, un lugar de paz y armonía, se enfrentaría a una noche que quedaría marcada para siempre en su historia. El ataque de la bestia la noche había caído por completo, y el templo Shaolin estaba inmerso en un silencio tenso, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Los monjes, alertados por el maestro Wei, se reunieron en el patio principal, formando un círculo protector. A pesar de su entrenamiento físico y mental, una sensación de inquietud se arrastraba entre ellos, como una sombra inescapable. De repente, el aullido volvió a romper la calma, más cercano y aterrador que antes. Las hojas de los árboles se agitaban como si fueran testigos de un terror ancestral. Una ráfaga de viento helado cruzó el patio, apagando varias de las linternas que iluminaban el lugar. Entonces, sin previo aviso, la criatura emergió de entre las sombras. Era una bestia imponente. Su cuerpo, cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado, parecía una amalgama de hombre y lobo. Sus ojos, de un amarillo penetrante, destellaban con una ferocidad sobrenatural, y sus garras brillaban bajo la luz de la luna, afiladas como cuchillas. De su boca colgaban colmillos manchados, goteando una saliva que parecía arder al tocar el suelo. La criatura lanzó un rugido ensordecedor y cargó contra las puertas del templo con una fuerza descomunal. La madera, reforzada con acero, cedió bajo su embestida, estallando en astillas. Los monjes, aunque entrenados para enfrentar amenazas humanas, jamás habían visto algo tan violento y aterrador. El caos se desató. Los más jóvenes retrocedieron, paralizados por el miedo, mientras los monjes más experimentados intentaban formar una defensa organizada. La criatura se movía con una velocidad y agilidad imposibles, atacando con garras y dientes. Cada movimiento suyo era una danza mortal, y aquellos que intentaban enfrentarlo directamente eran derribados con facilidad. Uno de los discípulos, Ling,
Intentó valientemente detener a la criatura con una lanza, pero su esfuerzo fue en vano. El monstruo rompió el arma con un movimiento rápido, lanzando a Link contra una columna de piedra. Otros monjes intentaron rodearlo, pero el lobisomem era demasiado fuerte, demasiado rápido. En medio del caos, el maestro Wei permanecía sereno, sus ojos estudiando cada movimiento de la bestia. Sabía que no podían derrotarlo con fuerza bruta. Esta criatura era algo más que carne y hueso. Era una manifestación de una maldición ancestral. «Retírense y protéjanse», ordenó a los más jóvenes, su voz firme pero calmada. La bestia continuaba su ataque, desgarrando puertas, paredes y cualquier cosa en su camino. Su objetivo no era simplemente destruir, parecía estar buscando algo, como si una fuerza invisible lo guiara hacia el corazón del templo. Los monjes que intentaban detenerlo caían uno tras otro, dejando un rastro de destrucción y gritos de dolor. En ese momento, el maestro Wei avanzó hacia la criatura, llevando consigo un báculo sencillo pero cargado de energía espiritual. «Lobisomem», dijo en voz alta, su tono lleno de autoridad. «No encontrarás lo que buscas aquí, pero si deseas enfrentarte a alguien, ven a mí». La criatura se detuvo, girando su mirada feroz hacia el anciano. Sus ojos brillaban con furia, pero también con una extraña chispa de reconocimiento. La batalla entre el maestro y la bestia estaba a punto de comenzar, y el destino del templo dependía de lo que sucediera a continuación. La defensa del templo, el patio del templo, estaba cubierto de escombros y sombras danzantes bajo la luz de la luna llena. Los monjes heridos se refugiaban en las esquinas, mientras los más jóvenes ayudaban a los caídos. En el centro, el maestro, Wei, enfrentaba a la criatura con una serenidad que desafiaba la brutalidad del momento. Su báculo, sencillo en apariencia, era más que un arma. Era una extensión de su fuerza espiritual, su disciplina y años de entrenamiento. El lobisomem lo observaba, con el hocico torcido en un gruñido amenazante. Por un instante, la criatura pareció vacilar, como si el aura del anciano rompiera el velo de furia que la envolvía. Pero pronto, con un rugido que estremeció el suelo, se lanzó hacia Wei, sus garras extendidas con intención mortal. El maestro dio un paso al lado con una gracia casi sobrenatural, esquivando el ataque por un margen mínimo. Con un movimiento fluido golpeó a la criatura con su báculo en un punto preciso de su costado. El impacto resonó, y el lobisomem retrocedió, tambaleándose, sorprendido por la fuerza contenida en el golpe del anciano. «Tu furia es poderosa, pero carece de control», dijo Wei con voz firme. «La verdadera fuerza reside en la disciplina y el equilibrio». La bestia no respondió con palabras, sino con un salto feroz. Esta vez, sus movimientos eran aún más rápidos y agresivos, pero Wei permaneció inquebrantable. Cada ataque era esquivado con precisión, y cada movimiento de la criatura era contrarrestado con un golpe estratégico. La lucha se convirtió en un espectáculo aterrador. El maestro parecía moverse como el agua, adaptándose a cada embestida de la criatura, mientras ésta, con su fuerza descomunal, destrozaba el entorno en un intento por alcanzar a su oponente. Las columnas del templo se agrietaban y el suelo retumbaba bajo el peso de la batalla. Finalmente Wei aprovechó un momento de debilidad. Con un giro rápido, utilizó su báculo para derribar a la criatura, haciendo que cayera de espaldas al suelo. Antes de que pudiera levantarse, el anciano colocó el báculo contra su pecho y comenzó a recitar un mantra en voz alta. Sus palabras, llenas de poder espiritual, resonaron como un eco profundo en todo el templo. La criatura aulló, luchando contra una fuerza invisible que parecía contenerla. Sus movimientos se volvieron más lentos, y sus ojos, antes llenos de furia, ahora mostraban algo diferente, un rastro de humanidad, una chispa de dolor y arrepentimiento. El mantra del maestro alcanzó su clímax, y una luz brillante envolvió a la criatura. Con un último aullido desgarrador, el lobisomem colapsó, su cuerpo transformándose lentamente en el de un hombre. Era un joven desconocido, con cicatrices profundas y una expresión de agotamiento en su rostro. Wei, respirando profundamente pero con calma, bajó su báculo. Miró al hombre con compasión. «Eres libre de tu maldición», dijo suavemente, «pero debes buscar redimirte por lo que has hecho».
El templo, aunque dañado, había resistido. Los monjes se reunieron alrededor del maestro, ayudando a los heridos y restaurando la calma. Esa noche, el templo Shaolin no solo sobrevivió a una amenaza sobrenatural, sino que también recordó que incluso las fuerzas más oscuras podían ser enfrentadas con disciplina, compasión y sabiduría. El maestro Wei, ahora rodeado por sus discípulos, levantó la vista hacia la luna llena, que comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Sabía que esta no sería la última vez que el templo enfrentaría una prueba como esta, pero estaba seguro de que, mientras mantuvieran su espíritu fuerte, siempre podrían defenderse de la oscuridad. El pacto del guerrero en el corazón del Japón feudal, donde el honor y la espada eran las leyes supremas, se extendían rumores oscuros sobre un bosque maldito cerca de un pequeño pueblo. Los aldeanos, temerosos y desesperados, hablaban de un monstruo que emergía con cada luna llena, dejando a su paso cuerpos mutilados y ganado destrozado. No sabían si era un demonio, un espíritu vengativo o algo aún peor, pero sabían que nadie que se aventurara en ese bosque regresaba con vida. El señor feudal de la región, preocupado por la creciente desesperación de su gente, llamó a su mejor guerrero, el samurái Hayato. Reconocido por su valentía y habilidad inigualable con la katana, Hayato aceptó la misión con orgullo. «Protegeré a los inocentes y restauraré la paz en este pueblo», prometió mientras partía hacia el bosque, acompañado por su fiel aprendiz, Akira. Cuando llegaron al borde del bosque, el aire se volvió pesado y el canto de los pájaros cesó, dejando un silencio inquietante. Akira, aunque entrenado en el arte del bushido, no pudo evitar un escalofrío que recorrió su espalda. «Maestro, este lugar tiene un aura oscura», murmuró, pero Hayato, decidido a cumplir su misión, avanzó sin vacilar. Mientras exploraban las profundidades del bosque, encontraron un claro donde se alzaba un círculo de piedras antiguas. Estaban grabadas con símbolos desconocidos, desgastados por el tiempo, pero cargados de un poder palpable. En el centro del círculo, una anciana apareció de la nada, como si el bosque mismo la hubiera convocado. Su rostro estaba cubierto de arrugas, y sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían ver más allá del presente. «¿Por qué han venido aquí, hombres de honor?», preguntó la anciana con una voz grave y arrastrada. «Este no es un lugar para los vivos. Lo que buscan no traerá más que desgracia. Vengo a proteger a mi gente», respondió Hayato, sin mostrar miedo. «Si un monstruo habita en este bosque, lo derrotaré». La anciana soltó una risa amarga. «Ese monstruo no es simplemente una bestia. Es una maldición antigua, nacida de la ira de los dioses. Quien desafíe su dominio pagará un precio alto». Ignorando la advertencia, Hayato y Akira se adentraron, más en el círculo, sus pasos resonando como un eco en el aire pesado. De repente un rugido estremecedor rompió el silencio, y de las sombras emergió una criatura enorme, un lobo monstruoso, de ojos rojos brillantes y colmillos que relucían como espadas bajo la luz de la luna. La batalla comenzó de inmediato. Hayato, con su katana desenvainada, atacó con precisión y valentía, mientras Akira intentaba cubrirlo. La criatura era rápida, más de lo que parecía posible para un ser de su tamaño. Cada golpe de la espada de Hayato encontraba resistencia en el pelaje grueso de la bestia, y cada movimiento de la criatura era como una tormenta imparable. Finalmente, Hayato logró asestar un golpe profundo en el costado del lobo, pero no antes de que éste lanzara un mordisco devastador a su brazo. El dolor fue insoportable, pero el samurái no retrocedió. La bestia, herida, lanzó un aullido que pareció sacudir los mismos árboles y desapareció entre las sombras. Hayato y Akira regresaron al pueblo, pero algo había cambiado. La herida de Hayato no sanaba, y una sensación extraña se apoderó de él. Una maldición había comenzado a gestarse, y el samurái pronto descubriría que la verdadera batalla apenas estaba por empezar. La primera transformación, el frío aire nocturno soplaba con fuerza en el pequeño pueblo, y la luz de la luna llena bañaba los tejados de paja con un resplandor pálido. Dentro de su modesta habitación, Hayato se encontraba inquieto. La herida, en su brazo, infligida por el monstruo en el bosque, no mostraba señales de curación. Por el contrario, la piel alrededor de la mordida se tornaba oscura, casi como si una sombra se extendiera desde el interior.
Maestro, ¿se encuentra bien?, preguntó Akira preocupado, mientras observaba al samurái sentado en silencio junto a una lámpara de aceite. Hayato no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban atrapados en los recuerdos de la batalla, el rugido de la bestia, el brillo feroz de sus ojos y el dolor punzante del mordisco. «Estoy bien», respondió finalmente, aunque en su voz había una incertidumbre que Akira no había escuchado antes. Pero esa noche, mientras el pueblo dormía, Hayato despertó abruptamente. Un dolor insoportable se apoderó de su cuerpo. Sintió como si sus huesos se retorcieran, como si algo intentara emerger desde lo más profundo de su ser. Se levantó tambaleándose, sujetándose contra las paredes, mientras un sudor frío cubría su frente. El dolor era implacable, extendiéndose desde la mordida hasta cada rincón de su cuerpo. Pronto, su visión comenzó a cambiar. Todo se volvió más nítido, cada sonido más fuerte, cada olor más intenso. Entonces sucedió lo imposible. Sus manos comenzaron a transformarse, sus dedos alargándose en garras afiladas. Su piel, antes marcada por la herida, ahora se cubría de un pelaje oscuro. Intentó gritar, pero su voz humana se desvaneció, reemplazada por un gruñido profundo y animal. La transformación fue rápida y brutal. En cuestión de minutos, el samurái Hayato había desaparecido, dejando en su lugar a una criatura monstruosa, un lobo enorme, con ojos brillantes que reflejaban la luna llena. Sin control sobre sus acciones, el monstruo se lanzó al pueblo. Los aldeanos, despertados por el ruido, salieron de sus casas solo para enfrentarse al horror. La bestia atacaba sin piedad, derribando puertas, destrozando ganado y sembrando el caos a su paso. Los gritos de terror llenaron la noche, mezclándose con los aullidos de la criatura. En medio del caos, Akira intentó detener a la bestia, sin saber que era su maestro. Armado con su espada, se interpuso en su camino. «¡Detente, monstruo!», gritó, enfrentándolo con valentía. Pero la criatura, cegada por sus instintos, lo derribó con facilidad, dejándolo herido en el suelo. Cuando finalmente llegó el amanecer, la luz del sol comenzó a disipar la maldición y Hayato recuperó su forma humana. Despertó cubierto de sangre, rodeado por los restos de una noche de destrucción. Miró sus manos, temblorosas, y vio las marcas de lo que había hecho. El peso de la culpa era insoportable. Había jurado proteger al pueblo, pero se había convertido en su mayor amenaza. Akira, aunque herido, se acercó con cautela, dándose cuenta de la verdad. «Maestro, ¿qué le ha sucedido?». «No lo sé», respondió Hayato, con la voz quebrada. «Pero no puedo quedarme aquí. Cada luna llena, este monstruo despertará, y no quiero destruir aquello que juré proteger». Con lágrimas en los ojos, Hayato tomó su katana y abandonó el pueblo, decidido a encontrar una forma de romper la maldición. Pero en su corazón sabía que el camino sería largo y lleno de oscuridad, y que quizás nunca encontraría la redención. La maldición del monje renegado, hace siglos, en las montañas de China, se alzaba un templo conocido como el de las sombras celestiales. Este lugar sagrado era un refugio de paz y sabiduría, donde los monjes dedicaban sus vidas a la meditación y al estudio de los secretos espirituales del universo. Allí, las enseñanzas se transmitían de generación en generación, y el equilibrio entre el cuerpo y la mente era la clave para alcanzar la iluminación. Sin embargo, dentro de este santuario, se gestaba una tragedia que cambiaría su destino para siempre. Liu Feng era uno de los monjes más prometedores. Su destreza en las artes marciales y su mente aguda lo distinguían entre sus hermanos. Pero Liu Feng tenía un defecto: su ambición. No se conformaba con el camino lento y disciplinado hacia la iluminación. Anhelaba más, algo que lo elevara, por encima de todos, incluso de los maestros que respetaba. En secreto, Liu Feng comenzó a estudiar antiguos pergaminos prohibidos, textos que los maestros habían sellado y guardado bajo llave. Estos pergaminos contenían rituales oscuros, prácticas que prometían otorgar poder sobrenatural, pero a un precio. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el templo con un resplandor espectral, Liu Feng decidió llevar a cabo uno de estos rituales. Se dirigió al altar principal, llevando consigo ofrendas de incienso, sangre y cenizas.
Pronunció las palabras escritas en los pergaminos con precisión, invocando a un antiguo espíritu lupino, un ser de inmensa fuerza y ferocidad. Liu Feng creía que podría dominar al espíritu y fusionar su poder con el suyo, convirtiéndose en un guerrero imbatible. Pero el espíritu, traicionado y enfurecido, emergió del círculo de invocación con un rugido ensordecedor. Su forma era la de un lobo gigantesco, con ojos que brillaban como brasas ardientes y colmillos afilados como espadas. ¿Cómo te atreves a invocarme con fines egoístas?, rugió el espíritu. Tu ambición ciega será tu perdición. Antes de mí no me sientas a... Que Liu Feng pudiera responder, el espíritu lo maldijo. Su cuerpo comenzó a cambiar. Sus manos se alargaron hasta convertirse en garras, y su piel se cubrió de un pelaje oscuro y áspero. Su rostro se deformó en un hocico, y un aullido desgarrador escapó de su garganta mientras la transformación se completaba. El resto de los monjes, despertados por los gritos y rugidos, corrieron hacia el altar. Pero cuando llegaron, encontraron solo a la criatura que alguna vez fue Liu Feng. El lobo monstruoso los observó con ojos llenos de furia y dolor, y antes de que pudieran reaccionar, los atacó, destrozando a quienes intentaron enfrentarlo. Los sobrevivientes huyeron del templo, llevando consigo la historia de la maldición. El templo de las sombras celestiales fue abandonado, envuelto en un aura de terror y leyenda. Liu Feng, ahora una bestia inmortal, quedó atrapado en las ruinas, condenado a vagar por los pasillos y proteger el lugar de cualquier intruso. Con el paso de los siglos, los aldeanos de los alrededores contaron historias del lobo del templo, perdido. Decían que su aullido podía escucharse en las noches de luna llena, y que cualquiera que se aventurara a cruzar sus puertas no regresaba. Pero lo que nadie sabía era que, dentro de la bestia, aún residía el alma torturada de Liu Feng, un monje que pagaba el precio de su ambición con una eternidad de soledad y dolor. La llegada del viajero siglos después de que el templo de las sombras celestiales fuera abandonado, las montañas que lo rodeaban seguían siendo un lugar temido por los aldeanos. Sus historias advertían de un lobo monstruoso que habitaba en 1960 las ruinas y devoraba a quienes se atrevían a acercarse. Sin embargo, para Jian, un joven viajero en busca de respuestas, esas leyendas no eran más que cuentos para asustar a los débiles. Jian era un guerrero errante, marcado por cicatrices, tanto físicas como emocionales. Después de perder a su familia en un ataque de bandidos, se había dedicado a recorrer el mundo, buscando un propósito que le devolviera el sentido a su vida. Fue durante una tormenta feroz que encontró refugio en las montañas y, sin saberlo, se aproximó al templo perdido. La lluvia caía con fuerza y el viento aullaba entre los árboles. Jian, empapado y exhausto, divisó una estructura antigua en la distancia. Sus contornos desmoronados apenas eran visibles bajo el manto de neblina, pero algo en el lugar lo atraía, como si una fuerza invisible lo guiara. Al llegar a las puertas del templo, empujó las viejas maderas, que se abrieron con un chirrido que resonó en el silencio. Dentro del templo, el tiempo parecía haberse detenido. Las estatuas de piedra estaban cubiertas de musgo, y los pergaminos en las paredes se habían desvanecido casi por completo. El aire era frío y pesado, cargado de una energía extraña que hacía que cada paso de Jian se sintiera como una intrusión. Sin embargo, su curiosidad lo empujó a seguir explorando. Al avanzar hacia el altar principal, notó símbolos grabados en el suelo, algunos manchados con lo que parecía ser sangre seca. Aunque no entendía su significado, Jian sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto le decía que abandonara el lugar, pero algo más profundo lo mantenía allí, como si estuviera destinado a enfrentar lo que habitaba esas ruinas. De repente, un rugido profundo y gutural resonó en la oscuridad. Jian giró rápidamente, desenfundando su daga, único arma que llevaba consigo. La criatura emergió de las sombras, un lobo gigantesco, de pelaje negro como la noche, y ojos que ardían con un brillo rojo intenso. Su presencia era abrumadora, y el aire a su alrededor parecía vibrar con cada movimiento. El lobo no atacó de inmediato. Observó a Jian, estudiándolo, como si reconociera algo en él. Pero el joven guerrero no podía distinguir si era curiosidad o hambre lo que brillaba.
en los ojos de la bestia. Finalmente el lobo avanzó lentamente, sus garras resonando contra las piedras del templo. «¡Atrás, criatura!», gritó Jian, levantando su daga en un gesto defensivo. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. El lobo respondió con un gruñido, bajo, una advertencia de su inmenso poder. La tensión se rompió cuando Jian decidió atacar primero. Con un grito, corrió hacia el lobo, intentando asestar un golpe rápido, pero la bestia era demasiado rápida. Con un movimiento ágil, esquivó la daga y golpeó a Jian con una fuerza que lo arrojó contra una columna. Aturdido pero decidido, Jin se levantó nuevamente. Sabía que no podía ganar esta batalla con fuerza bruta. «¿Qué eres tú?», murmuró, más para sí mismo que para la criatura. El lobo, sorprendentemente, se detuvo. Por un momento, sus ojos brillaron con algo que parecía tristeza. Entonces, como si algo dentro de la bestia se rompiera, dejó escapar un aullido desgarrador que llenó el templo y resonó en las montañas. Jian lo observó, incapaz de moverse, mientras la criatura retrocedía hacia las sombras, como si una parte de ella aún estuviera luchando contra su propia naturaleza. En ese instante, Jian comprendió que el lobo no era simplemente un monstruo. Había algo más profundo, un secreto enterrado en el templo y en el alma de esa criatura. Y aunque sabía que podría costarle la vida, decidió quedarse y descubrir la verdad detrás de la maldición que atormentaba a aquel ser.